Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Como siempre, si alguna persona se conecta, hágame el favor de decir si se ve y si se escucha. Bueno, hoy tomé un tema que he estado reflexionando mucho, porque pareciera que todos los signos en la sociedad, en el mundo, en los grupos religiosos, en la ciencia, en la pedagogía, aún en la ecología, en el cuidado del mundo, pareciera que, bueno, Alfonso Segura, sí, hermano, buenas noches, gracias. Raúl Ocampo, buenas noches. Padre, si se escucha, gracias. Entonces, he estado pensando, pues, ¿tenemos remedio o no tenemos remedio? ¿Esto va a mejorar o no va a mejorar? Bueno, no es tan simple, pero de todas formas daré unos datos. La democracia comenzó hace 2500 años con los griegos y todavía existe. Naturalmente que ha pasado épocas en que la democracia ha sido relegada al último lugar o no ha sido, o en la mayoría del planeta no se usa, se usan los reyes, los emperadores, los tiranos, los dictadores, como en Cuba y en otras partes, ahí en el oriente, son muy dados a que haya una autoridad como si fuera Dios y reverenciarlo como un Dios. Bueno, entonces, donde no hay democracia, la gente tiene que volverse sumisa, tonta, idiota, obediente, miedosa y estúpida. Bueno, porque solo así puede subsistir. Naturalmente que cuando hay gobernantes benévolos, gobernantes inteligentes, pues ellos dan la oportunidad de que florezca la inteligencia humana, la bondad humana y la creatividad. Pero aún aquellos que son tiranos, hay algunos que han promovido grandes obras para su fama, para su beneficio, para quedar en la historia. Bueno, unas cosas malas y otras cosas buenas, pero aquí estoy hablando de las cosas buenas, aún de la gente mala. Por ejemplo, el Imperio Romano, pues a donde iba ponía carreteras, bueno, vías pues, de comunicación transitables, entonces por eso decían que todos los caminos llevaban a Roma, porque a donde llegaban los romanos, pues hacían caminos a la ciudad de Roma, por supuesto, y no los hacían de gratis, los hacían para que todas las cosas de la tierra que donde iban llegando los romanos, las cosas buenas, llegaran a Roma. Es lo normal, es como la Ciudad de México. La Ciudad de México es un monstruo. Y la primera vez que fui, pues vi que se tragaba todo, que allí llevaban lechugas, pepinos, pollos, carne de puerco, carne de res. Naturalmente, bueno, sí, todas las cosas llegaban ahí y ya de ahí se redistribuían, pero el monstruo traga todo es la Ciudad de México y todo pueblo grande o toda ciudad es un traga todo. Y en cambio el campo es un da todo. Qué curioso, ¿verdad? Que entre más lejos de las ciudades, más generosas las personas para compartir. A lo mejor por necesidad, no por bondad, pero es por
porque en el campo, si se siembra una limonera, se planta una limonera, pues es para vender el limón. Si se crían unos animales, unos becerros, pues es para vender los gordos. Es decir, lo que se tiene se comercia para tener dinero y poder comprar insumos para lo mismo, como ahorita que andan sembrando las parcelas acá por este rumbo, porque apenas acaba de una semana para acá de llover como debe de ser. Entonces, este lugar va a ser un productor, uno que va a dar de comer a Buenavista, Apatzingán, Uruapan, Morelia, la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, hasta Estados Unidos exportan cosas. Bueno, entonces, como que hay una parte de la humanidad que produce, que su vida es producir, y esa parte de la humanidad que produce continuamente es la que sostiene a todos nosotros. Naturalmente que, bueno, una sociedad agrícola y campesina pues es la más sencilla, la más simple, la más rústica, pero esa no va a progresar nunca. Porque, por ejemplo, ahora, los líquidos y las semillas ya que vienen curadas y todo lo demás, lo tienen que comprar a los productores y ellos, por supuesto, ahorita venden caras las semillas y todos los insumos para la agricultura, pero luego cuando ya está la cosecha compran barato todo. Allí está pues como la clave del capitalismo y también del intercambio de bienes, pero con ese intercambio o en ese intercambio se sostiene las ciudades del campo. Bueno, entonces creo que es muy simple, que nunca se van a acabar los productores del campo, aunque sean, vamos a decir, explotados por los capitalistas o por los dueños de las parcelas o de los latifundios. Y lo mismo de suceder en las fábricas y en todas partes, y en la misma iglesia. Nosotros, los sacerdotes, bueno, el Papa no puede hacerlo todo. Él como no quiere el palacio papal, pontifical, pues se fue a vivir a un pequeño apartamento donde él tiene un cuarto y no tiene criados ni nada. Él así ha vivido siempre como una persona pobre, aunque tenga mucho dinero, o más bien a su cargo esté mucho dinero. Eso es lo admirable. Que a él no le gusta la pompa y la circunstancia como a los europeos, porque todos los papas europeos pues les gustaba la pompa y el guante. Naturalmente que algunos como Pío XII, pues no, perdón, Pío X, porque venían de familias muy pobres, José Sartre. Y Juan XXIII, pues tampoco, él venía también. Angelo Roncalli venía de una familia campesina muy pobre. Y Juan Pablo I, pues venía de una familia socialista donde su papá era un trabajador de una fábrica. Bueno, entonces acá pues se han dado como anomalías en el pontificado para que lleguen personas que no han sido nobles ni ricas, ni han tenido una vida fácil, sino más bien difícil. Bueno, entonces creo que ya está descubierta la clave de la esperanza. La esperanza está en los pobres, en los campesinos, en los trabajadores, porque ellos han sido siempre el reservorio, quiere decir la bodega de la producción y del mejoramiento de todas las cosas. Naturalmente que cuando los gobernantes son inteligentes, pues se rodean
de personas más inteligentes y también para planear y para todo lo demás, porque también hay pues propietarios estúpidos, pero en cuestión de las leyes del capitalismo, allí los que no sirven van siendo desechados y tirados a la orilla del camino. Solamente los inteligentes o los astutos son los que van dirigiendo el capitalismo y el comunismo y lo que ustedes gusten. Entonces los dirigentes son muy importantes, porque si tenemos un dirigente estúpido, tonto, idiota, retrasado mental, pues nos llevó la chimoltrufia. Pero si tenemos un dirigente, ya sea el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, el jefe de tenencia, el encargado, el delegado, si tenemos personas inteligentes y motivantes, bueno, ahí tenemos pues el progreso de la humanidad. Está como todo combinado. Bueno, la gente de abajo a veces es la más inteligente. Recordemos nosotros que en el Renacimiento la mayoría de los grandes artistas fueron pobres y tuvieron la oportunidad de prepararse por lo que se llaman los mecenas. En Estados Unidos se llaman los filántropos. Y aquí entre nosotros, pues se llaman los que tienen compasión de los demás o también tienen bondad en su corazón. Y esos que tienen dinero y que tienen bondad o que tienen poder son también los que ayudan a los de abajo a salir de su pobreza, de sus limitaciones y de todas las cosas que impiden que una persona se desarrolle como deba de ser o como debe de ser. Ahora, entre los pobres tenemos que apoyarnos. No digo que somos miserables, no. Los pobres somos aquellos que tenemos de qué vivir. Por ejemplo, mis abuelos eran pobres y mis bisabuelos, pero no eran miserables. Y de hecho, mi bisabuela pues tenía costumbres de hija de un mayordomo de una hacienda. Dormía en una cama de esas que tienen pues unas columnas y unas cortinas. Merendaba a eso de las 6 de la tarde su chocolatito con pan. En la mañana tomaba un desayuno, ella decía, una cosa muy leve, y luego un almuerzo. Para los europeos es la comida, y luego la comida, y luego la merienda. Así que mi bisabuela comía 4 veces al día, naturalmente no en grandes cantidades, pero estaba acostumbrada al estilo español. Bueno, por poner un caso. Ahora nosotros estamos acostumbrados al estilo gringo, de la comida rápida, y entonces es un desbarajuste alimenticio o alimentario, pero eso ya es otra cosa. ¿Qué nos queda a los pobres? A los que tenemos pues de qué vivir, ya sea por el trabajo, por la casa, por la parcela, por la huerta, por la ferreterita, por la tiendita. ¿Qué nos queda a nosotros? Solidarizarnos. Sólido quiere decir fuerte, una cosa que se solidifica, se establece como una piedra, como un metal, toma la forma que sea y así se queda porque se hizo sólido, porque se unieron todas las partes de manera que solamente destruyendo aquella cosa se acaba. Bueno, entonces a los pobres nos toca la solidaridad y de hecho muchos hemos salido
de pericos perros por la ayuda de los demás. Y entonces, si a uno lo han ayudado, uno debe de ayudar a los demás. No hay otra forma. Hay niños muy inteligentes, pero que solo con la ayuda de alguien van a poder estudiar y van a salir adelante. No de su familia, porque a lo mejor su familia es muy pobre o tienen un padre irresponsable, alcohólico, borracho, lo que sea, drogadicto. Y hay que ir, aunque ya estemos algunos más para allá que para acá, hay que ir motivando a los niños a compartir y quitar la mentalidad de ricos y de pobres, la mentalidad de jefes y de sirvientes, y el respeto a los derechos humanos, es decir, el respeto a no molestar a nadie o el derecho a no ser molestado. Entonces se trata de ir promoviendo una mejor sociedad desde donde estemos. Los sacerdotes tenemos pues, una ventaja de que también somos celebradores y en las ceremonias pues asisten personas de las que sean, aniversarios, defunciones, cabos de año, dicen acá, el aniversario de muerte, ahora que fueron las clausuras, las misas dominicales, el catecismo, las preparaciones presacramentales. Entonces salir promoviendo la bondad entre los grupos. La bondad también se contagia. La bondad se puede transmitir, así como la maldad también contagia, la bondad también. Creo que es lo que podemos hacer todos nosotros para mejorar acá desde abajo. Y luego tener la seguridad de que pase lo que pase, vamos progresando. Bueno, me va a decir alguien, ay padre, pero esos libros de textos gratuitos son una estupidez. Sí, son una estupidez. Pero, así como antes estaban los mismos libros, pero tendenciosos de el priismo, o priismo, como dice la gente, así también muchos maestros seguían los planes educativos del gobierno, pero no recalcaban esos aspectos que el darwinismo y esto y aquello y aquello y aquello. Y también pues ponían lo de la fe, la creencia en Dios. Y eso de que en las escuelas no se enseñe religión, bueno, ya eso pasó de moda porque todos los pueblos tienen religiones y cuando se estudia la historia de los pueblos, pues por fuerza tiene que salir la religión, la que sea. Pero como antes pues se pensaba que el pueblo mexicano era católico, pues se pensaba que si se enseñaba religión, entonces se sometía a la gente a la jerarquía católica. Afortunadamente ahora eso ya se acabó, ya tenemos una gran pluralidad de creencias, aunque algunos todavía están retrasados con una apologética aceda y rancia. Bueno, van a decir que es la apologética. Apolo era un dios y era el dios de los oradores, de los licenciados, vamos a decir, que defendían a alguien. Entonces, hacer una apología era hacer una defensa de alguien ante una acusación en un tribunal. La apologética católica
o religiosa se volvió una defensa de la religión contra los irreligiosos. Pero eso viene desde la época del Imperio Romano, porque muchos primeros cristianos no eran estúpidos, eran filósofos, eran sabios. Y esos primeros cristianos sabios, que sabían griego, latín y muchos el hebreo, entonces hicieron una explicación sólida de las cosas de la iglesia o de la religión. De hecho, aquí tengo un libro antiguo que le voy a llevar a un amigo mío de un taller que me lo estuvo pidiendo. Este curso superior de la doctrina cristiana es apologético. Ahorita les muestro pues el libro. Este librito se hizo por primera vez en 1959. Ya, bueno, es la 8ª edición, por lo tanto ya estaba, bueno, acá, vamos a ver. Bueno, se hizo de 1950 y no sé, porque no tiene cuándo se hizo la primera vez. Se llama Doctrina Cristiana, Curso Superior, de FTD. FTD son las iniciales de un sacerdote, creo que argentino, que era el que hacía estos libros. Mi mamá tenía una historia sagrada de FTD, así como está este libro, nada más aquella era una historia sagrada. Bueno, entonces, aquí está explicada la religión detalle por detalle. Para las personas que les gusta el detallismo, bueno, pues un libro como este, que me lo pidió pues un mecánico, un mecánico que está, ya está pues también grande, pero que no deja de pensar en mejorar. Bueno, la plática tenía el título, o lo tiene, de por qué estamos existiendo a pesar de todo lo malo que tiene la humanidad, porque aún entre todo lo malo nos va quedando una herencia de todo lo creado, y como que hay una conciencia, aunque haya una conciencia destructiva, pero también hay una conciencia constructiva de la sociedad, y por eso pues tenemos mejores caminos, la ciencia se ha desarrollado también para el mal, pero ahora se curan muchas enfermedades, la vida es más larga, también es más penosa para los pobres, porque antes se morían al primer ataque cardíaco y ahora les dan medicamentos y entonces sufren otros 20 o 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún las pirámides de Egipto, bueno, esas casi son indestructibles, porque les quitaron pues muchos tabiques o partes, o piedras, pero ahí están. Y las pirámides de aquí, pues esas pobrecitas eran de tierra y de lodo, pues esas fracasaron muy pronto, salvo las de los pueblos desarrollados, pero en realidad no tienen ninguna función ya, porque eran la base de un templo. Ahora con los españoles, pues eso ya quedó caduco, o tumbaron las pirámides y encima hicieron un templo católico, pero ese es otro tema para otra ocasión. Entonces, amigas y amigos, no perdamos la esperanza. Precisamente por eso todo lo que me rodea es fruto de la humanidad, el trabajo de la humanidad. Ahí están las obras de Aristóteles de hace 2350 años, están las de Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una herencia cultural y una herencia científica, pedagógica, geográfica, también del cielo, desde un conocimiento primitivo hasta un conocimiento científico ahora que cayó ese bólido, que no era un bólido, que era un satélite o alguna cosa que caducó.
Y entonces se cayó y como era como una nave espacial, vamos a decir, como un cohete, pues se vino quemando en el camino, quemando quiero decir, derritiendo el metal y se calentó tanto que brilló y luego tronó. Y afortunadamente no pasó nada, pero no era un ovni, no era un extraterrestre, era un aparato que los seres humanos mandaron al espacio y que ahora regresó y causó una consternación gigantesca. Pero en fin, bueno, voy a leer sus aportaciones. Alfonso Segura, si se escucha, hermano, saludos a tu esposa Guadalupe, a tu hija Erika y a tu nieta José María José. Ocampo Pérez, saludos maestro. José Luis Pérez Alvarado, buenas noches, padre José Luis. Dios lo bendiga. Ojalá Xochitl Gálvez pueda ser candidata a la presidencia. Si nos ponemos de acuerdo todos, sí puede ganarle a cualquier corcholata. Mira, José Luis Pérez Alvarado, quizá no sea la persona, pues, idónea, porque no tiene experiencia en grandes cosas del gobierno. Trabajó con Fox y sí hizo cosas, pero en una parte muy reducida de la República Mexicana, y tiene unas empresas también. Lo que sí es que es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque el viejo mentiroso, grosero, dictador, dominó todo. Los 4 años y que casi ya son 5. Dominó todo, 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 todo. Hizo lo que él quiso, como quiso y donde quiso. Y ahora viene una mujer de la nada, el que es misógino, que solo quiere mujeres tontas, criadas, sirvientas, estúpidas, sometidas. Viene una mujer desde la base, ya desde el rancho, horrible, donde las mujeres solo deberían de ser buenas para 2 cosas, el metate y el petate. Pues esa Xochitl salió de esa esclavitud del metate y del petate y estudió una profesión con muchos sacrificios. Sí vendió gelatinas o gelatinas, como dicen. Sí vendió gelatinas. ¿Y eso qué? Yo creo que es más bien un mérito que un demérito, que una vergüenza. Ya les dije que yo vendí gelatinas, pues. Es que jaletina viene de jalea, pero ahí le dejamos, sí. Gelatina viene del francés. Bueno, pero he tratado de hablar el español, pero veo que ya el francés venció al español en esto de las gelatinas. Bueno, está bien, es lo de menos. Quede o no quede, esa señora ya destruyó todo el proyecto electoral de López Obrador. Ya nadie le cree, por eso todo habla de Xochitl, hasta fuera de aquí. Posiblemente va a quedar pues el de la Madrid, tiene 60 años, pero es un fifí pues, y la Xochitl es una chaira que salió por su propio esfuerzo, por ser aspiracionista, pues salió del chairismo al chairosme, o yo no sé ya cómo, al chairismo elemental, al de 0, al de 100. Y en cambio todos los que tiene López Obrador en derredor son fifís. Nada más que, pues yo no sé, la gente está bien estúpida
No se dan cuenta que todos los que están en derredor de López Obrador no han sufrido nada, han sido hijos de políticos, de ricos, de poderosos, y todos ellos no saben lo que es la pobreza, no saben lo que es que comer, tener sino que comer unas tortillas duras, solas, con sal. Jamás, jamás han tenido una limitación de dinero para nada. Todos les han dado. Vean ustedes a la que sea, hasta aquella gordota que parece que va a reventar. Bueno, pero en fin, dejemos ese tema horroroso. Lo único que digo es, bendito sea Dios que salió una Xóchitl para dar en la torre a un criollo renegado. Silvia Sapien Serrano, gracias Padre José Luis, siempre lo escucho, Dios lo siga bendiciendo, buenas noches, buenas noches. N.O. Elba, Esther, La Quina y así, una doctrina gratuita muy inútil porque la bondad no siempre es pasiva ni viceversa, saludos. Bueno, está bien, no sé, la bondad no es pasiva porque todo lo que tenemos es fruto de la bondad, este libro es fruto de la bondad. Y si fuera pasiva no existiría este libro. Este reloj es fruto de la bondad. Si la bondad no produjera nada, pues no tendría este reloj. Aquí tengo una cucharita. Si la bondad no produjera nada, entonces esta cuchara no existiría, pero en fin, eso yo lo dejo de cada quien, de que cada quien tome en cuenta todo lo que existe. M. González, buenas noches, padre, buenas noches. Alfonso Segura, en la próxima semana nos vemos por allá. Bueno, sí, hermano, muchas gracias. Gabriel Rosas, padre, buenas noches. Te agradezco que estés por este medio y he visto que en ocasiones es complicado para mí ver tu transmisión o repetición, pero me reporto. Saludos para todos. Bueno, ya les he dicho, estos temas que toco inocuos, quiere decir, pues, que no molestan a nadie, bueno, estos no hay problema. Pero cuando me refiero a ciertas realidades desagradables, entonces es cuando me complican la cosa. Pero no importa, la bondad sigue adelante. Como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. M. González, padre, la noticia de los extranjeros es para que se olviden de los problemas que están pasando con Rusia en la guerra. Sí, esa guerra, pues, bueno, no es guerra, mire. Es una invasión, es como cuando Estados Unidos nos invadió o cuando los franceses mandaron a Maximiliano para acá, es una invasión. Nosotros no hemos tenido ninguna guerra con nadie porque no la hacemos. No podemos enfrentarnos a nadie porque, pues cuando la guerra pues que hubo fue la de Santana, porque Texas se quiso separar, pero allí se vio pues lo inútil, lo desorganizado, sí, lo entusiasta, lo patriótico, pero la, vamos a decir, inutilidad de los ejércitos mexicanos que tuvieron que caminar desde el centro de la República hasta Texas y que los tenían mal vestidos, mal comidos, mal armados. Imagínense ustedes la chusma que fue a pelear allá con los Estados Unidos, bien comiditos, los Rangers, esto y aquello, altos, fornidos, y acá los indígenas, flacos, desnutridos, sin instrucción ninguna,
solo entusiasmo. Bueno, pero la invasión de Rusia es como la invasión de Estados Unidos con nosotros. Recuerden ustedes que Estados Unidos nos invadió y ganó la guerra, pero los Estados Unidos siempre han sido muy inteligentes. Pudieron haberse quedado con todo el territorio mexicano e incorporarlo a sus Estados Unidos americanos. Pero dijeron, donde están habitados y ya tienen 500 años de cultura, ahí déjenlos. Donde no hay casi gente que reconozca su tierra, ni tenga cultura, ni nada, todo lo deshabitado, nos quedamos con eso. Y así fue. Y por eso hicieron el tratado ese, Guadalupe Hidalgo, ¿cómo se llamaba? Donde dieron un dinero como comprando ese territorio deshabitado. Sí, la única guerra que hemos tenido la hemos perdido. Ucrania es otra cosa. Ucrania es europea. Además, Ucrania es el inicio del imperio ruso, de los zares. Kiev, pues, allí nació Rusia, pero luego el comunismo desarticuló todo el territorio ruso y por eso quedó esa provincia de Kiev, de Ucrania. Y como decían algunos de los gobernantes comunistas, le dieron cierto, como una preferencia a Ucrania cuando era comunista. Pero ahora Putin enloqueció, algo así como nuestro presidente. Y entonces quiso recuperar la tierra donde se inició Rusia. Pero pues eran rusos, los que estaban ahí con la religión ortodoxa de los rusos, pero ya no quisieron estar pues bajo el dominio de Rusia. Y han aguantado bastante, y van a aguantar y van a ganar, porque a Rusia la tienen que reducir para que no esté molestando a los demás, como un rijoso de un pueblo, que hasta que alguien se le pone enfrente y le da una cachetiza. Mira, los extraterrestres, pues ya estoy muy alargado, pero eso es una tontería. Además, ¿a qué vendrían? El mundo, el universo está hecho de lo mismo, nada más complicado más los átomos. Empiezan con los de hidrógeno, ya ni me acuerdo cuáles, y ahí van subiendo helio y esto. Sí, Ucrania era de Rusia, pero de la Rusia comunista y de la Rusia zarista, pero eso lo dejamos en paz. Pues como México era parte de España, como una colonia de España, un reino de España. Mira, Juvenal Aponte, Pancho Villa entró a un pueblito de los gringos sin avisar e hizo una masacre. Yo creo que de eso no tenemos nosotros de qué enorgullecernos, que un asesino fue a masacrar a unos pacíficos de Estados Unidos. Mónica Gallardo, bueno, es que Pancho Villa es el típico mexicano bravucón, cobarde y demás. Mónica Gallardo, buenas noches, padre, bendiciones, buenas noches. NOC patrocina con equipos a los inconformes para desestabilizar allá y acá, y son los mismos. Sí, son los mismos. Somos los mismos. Amigos y amigas, buenas noches. Nada, pues risa. Somos los mismos. No son, somos